Vamos a ver cómo va. Sí, aquí también estamos. Ya en directo. Que vamos a hablar un poquito hoy sobre la categoría juvenil con Diego Lozano, que es un magnífico entrenador. Y bueno, vamos a esperar a que se conecte y vamos a hablar sobre ello. Espero que os sirva a todos de ayuda y bueno, y podáis ver un poco si tenéis alguna pregunta o cualquier duda, pues nos la hacéis y nosotros os la resolveremos. Teníamos mucho interés de hablar de la categoría juvenil porque es una categoría en la que llevamos mucho tiempo trabajando y mira, está aquí. A ver si estamos por aquí ya los dos y nos ponemos los dos ya manos a la obra. Diego, Buenas tardes. estamos amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí andamos. Lo mejor que se puede, porque tampoco es que estemos muy bien. Me gustaría más estar en un campo de fútbol, en un banquillo sobre todo, pero bueno, de momento aquí estamos. Eso es, eso es. ¿Tú qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 bien. Lo primero, agradecerte este ratito que vamos a pasar juntos, que bueno, que aunque charlamos cada semana telefónicamente por redes sociales y demás, pues bueno, nunca es tarde para poder compartir, jugar con un entrenador como tú, el poder intercambiar de fútbol juvenil, incluso si se une más gente y nos preguntan, pues intercambiar. Y bien, pues estos días, pues como todos, me imagino, Sí. entrenando virtualmente con los jugadores para que no pierdan la forma física y también uno mismo haciendo deporte porque no se puede parar. Y sobre todo, esperando, ¿no? A ver qué decide la federación sobre la categoría, sí, porque están hablando de muchas cosas. Están hablando que si se va a anular, otros dicen que se va a mantener tal y como están las clasificaciones. También se habla de que se va a mantener solamente la puntuación de la primera vuelta. Entonces, bueno, pues estamos todos, yo creo, esperando a ver qué se decide y, joder, yo creo que al final la decisión que tienen que tomar es la más igualitaria, la que más respeta a todos los equipos y, bueno, todo lo que hagan va a estar bien elegido, porque al final siempre va a haber gente que te va a apoyar, va a haber gente que no te va a apoyar, pero todo lo que hagan al final es una tesitura un poco desagradable y todo lo que elijan va a estar bien elegido. Eso es, a ver, lo primero es la salud de las personas, está por encima de cualquier deporte y por mucho que nos duela, por encima del fútbol. Eso indudablemente. Luego, dentro del fútbol, pues esta mañana hablaba con unos amigos míos de qué iba a pasar, de qué conjeturas se iban a dar. Pues, a ver, hay muchas. Yo la que confío y la que deseo es que primera y segunda división se pueda jugar con normalidad, que los descensos, en mi opinión, lo que va a pasar es que los descensos de segunda a segunda B se den y se repartan esos equipos en segunda B y de ahí para abajo, pues injustamente, pero es que es injusto para todos, estés en el puesto de clasificación que estés, si estés en ascenso, estás en descenso, estás cerquita del ascenso, cerquita del descenso, es que se anule la competición, no se coja, porque para mí, el otro día lo hablábamos también, coger los partidos de la ida, hacerlo más tarde, yo creo que hacerlo más tarde, indudablemente en fútbol base va a ser difícil y coger solamente los partidos de la ida, para mí, bajo mi punto de vista, es injusto porque has jugado en casa, has jugado en fuera, pero no has jugado un doble partido, que es lo importante en competición. Entonces veremos, estaremos a la espera a ver qué sucede. Yo pienso también que dentro de poquito lo van a tener ya que tomar la medida y bueno, que al fin y al cabo que sea lo mejor para todos. Quiero que te presentes, es decir, quiero que me digas más o menos todo tu ámbito futbolístico, de dónde vienes, qué has entrenado, por qué has entrenado, sobre todo haciendo un poquito de énfasis en categoría juvenil, que es donde tú y yo nos conocimos. Eso es. En categoría preferente juvenil el año pasado, que fue una competición, la verdad es que muy bonita, y los partidos que nos enfrentamos también fueron partidos muy bonitos y con mucha intensidad y mucho juego. Eso es. Bueno, pues desde los 5 añitos jugando al fútbol, como jugador hasta los 23, 24, que me tuve que retirar en regional preferente por un problema en la rodilla. Y bueno, pues ya en los últimos, yo creo, en los últimos 3 4 años, ya me empezó el gusanillo de por qué no entrenar y ese gusto por entrenar primero a chavales pequeñísimos, porque empezamos un compañero y yo, Manuel Chachillo, que desde aquí le mando un enorme abrazo, en prebenjamines.
la categoría más pequeña que a día de hoy existía, a día de hoy no existe como tal, porque la más pequeña es Chupetín, no Pre-Benjamín, pero bueno, estuvimos unidos 6 años cogiendo los mismos jugadores en el Club Deportivo Dosa, que igualmente le mando un fuerte abrazo a mi club de siempre, porque yo he estudiado en ese colegio, me he desarrollado en ese equipo, por así decirlo, y bueno, los últimos 2 años estuve en categoría juvenil, pasé juvenil primera, ascendimos a preferente y el último año estuve en juvenil preferente en el Dosa. De ahí, pues quería pegar un cambio y no sé si dedicarme más en serio a esto, ¿vale? Pero sí pasar a otro club. Y bueno, haciendo el nivel 3, Óscar Fernández, que desde aquí le mando un enorme abrazo, que el otro día pudimos ver una charla con él junto con Pablo, actual entrenador del Madrid femenino, pues en ese momento me daba clase en AFEN del nivel 3 y me ofreció el poderme unir al Unión Adarve, actual club en el que estoy. El Unión Adarve llevo ligado a él no 2 años como entrenador, sino unos 5 o 6 años, porque mi hermano jugaba en el equipo y he estado muy unido en cuanto a ver entrenamientos, partidos, playoff, el ascenso a Segunda B, que lo vivimos como si fuera un jugador más. Y bueno, pues 2 años de buen fútbol y de buen aprendizaje que llevo con el juvenil C del Adarve el año pasado, que nos enfrentamos, y además es súper curioso porque posiblemente fuera el rival que más conozco del año pasado, fuera el Nuevo Boadilla. ¿Por qué? Porque le hacía el scouting de toda la temporada, dado que era el rival que soltabas tú, era el que cogía yo la semana siguiente. Entonces, por eso nuestra amistad y bueno, pues este año siguiendo con el Juvenil C, compitiendo y haciendo lo mejor que se puede hacer. La verdad es una carrera muy gratificante la de ser entrenador. Yo empecé en el ESMO Boadilla, que es justo el club que está enfrente en el que actualmente estoy, que es el Nuevo Boadilla. Y más o menos como tú, empecé desde pequeñito, empecé llevando prebenjamines de primer año, que me acuerdo que era una locura, nos plantamos, yo tenía 16 años, o sea, yo estaba incluso jugando al fútbol todavía. Y me ofreció Ignacio, que es el actual presidente del ESMO Boadilla, me ofreció la oportunidad de empezar a entrenar ahí en el club y era como, venga, pues vamos a ver. Yo estaba estudiando, al igual que tú, magisterio con especialidad en educación física. Siempre me han gustado mucho la docencia y el deporte. Y empecé allí y nada, y ahí la verdad es que estuve bastantes años, estuve 8 años entrenando, pasando por todas las categorías, hasta que acabé en cadete autonómica. Mantuvimos la categoría, que era una categoría la más alta del club, porque la verdad es que era la más respetada y la más complicada de mantener. Estás jugando contra Madrid, contra Atleti, contra Madrileño, Getafe, Rayo, Leganés. O sea, al final hay 6 puestos de descenso y bajan 4. O sea, tienes que estar... O sea, hay 6 equipos y bajan 4. Entonces, tienes que evadir el descenso y son 2 equipos los que se salvan. Y al final, en la última jornada, conseguimos salvarnos. Y estuve hablando con Nacho Pozuelo porque me tomé un año sabático. Después de ese año, la verdad es que fue un año bastante duro, que guardo muchísimos recuerdos muy buenos. Pero fue un año bastante duro, de muchísimo estrés, muchísima tensión. Y después de tomarme ese año sabático, también estuve acabando el doble grado de CAFID y fisioterapia, también me venía muy bien. Me pongo en contacto con Nacho Pozuelo, que es el vicepresidente del Nuevo Boadilla, y me ofrece la opción de irme a entrenar con ellos y darle un giro a la categoría juvenil. Ellos el juvenil, cuando yo cojo juvenil A, ellos tienen el juvenil A en primera juvenil. Y nos ponemos manos a la obra. Al final hablamos porque la filosofía de los clubes, un club como el Nuevo Boadilla es un club con miles de niños. Y la filosofía era que, joder, tenemos estos niños tienen que jugar, ¿no? Entonces, se veía que al final había equipos que te quitaban un infantil, si iban al Madrid, si iban al Getafe, 2 cadetes, si iban al Leganés, si iban al Alcorcón, sobre todo a canteras que le llamaban, y llegaban a juveniles muchos jugadores que sí, que habían jugado en buenas categorías, que para juvenil primera, vale, estaban muy bien, pero el club lo que quería era darle un vuelco de todo, intentar llegar al juvenil pues, a categoría preferente, a categoría autonómica, categoría nacional, en un modelo de gestión de unos determinados años. Entonces, al final fue cuando estuvimos hablando de, joder, ¿y por qué no fichamos? ¿No? Nos están quitando jugadores, ¿por qué no somos nosotros los que
podamos ofrecer nuestros valores, podamos ofrecer nuestra metodología y podamos ofrecer que el jugador avance y el jugador crezca de nuestra mano y él también nos acompañe a intentar progresar. Y nos pusimos todos a la obra y nada, estuvimos al final en Juvenil Primera, conseguimos ganar la Liga y ascender a Preferente. El año pasado en Preferente, que estuvimos tú y yo en la misma categoría, Sí. la misma Liga, igual, que ahora hablaremos, porque tengo un par de preguntas también que me gustaría hablar contigo, sobre Perfecto. todo de Juvenil Preferente, sí. Igual, ganamos la Liga y volvemos a ascender a Autonómica y este año era como, hostias, estamos en Autonómica. Nunca hemos estado en Autonómica. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se come esto? Y nos hemos puesto ahora mismito en posiciones de ascenso nacional, trabajando, peleando y intentando trabajar lo mejor posible. Entonces, bueno, yo quiero hablar contigo. Una duda que tiene muchísima gente, que también muchísima gente me la ha preguntado. Pues como sabemos, en juvenil hay 3 edades, ¿no? Hay 3 años. Están los juveniles de primer año, los juveniles de segundo año y los juveniles de tercero. Hay muchos clubes que respetan las edades, es decir, pues hacen un juvenil C de primer año, un juvenil B, categoría un poquito más elevada de segundo año, y un juvenil A de tercer año, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se diferencian las edades en juveniles? Tú, por ejemplo, en tu equipo, en el Adarve de Preferente, ¿qué juveniles tienes? ¿Qué edades tienes? Cuéntame un poco todo lo que corresponde a este ámbito. Vale, te cuento. Yo tanto el año pasado como, bueno, el año pasado tuve un jugador de segundo año, todo el resto era de primer año, ¿vale? Este año nos ocurre exactamente lo mismo, porque la filosofía del club es aprendizaje y está claro que por encima de todo está la competición y no hay que diferenciarlo, porque aprendizaje y competición en juveniles van de la mano. Quien diga que es solo aprendizaje en juvenil, yo creo que se equivoca, porque ya tiene el jugador una edad, un físico para competir y desarrollarse. Entonces, bueno, pues nosotros en el Adarve este año igual estamos con jugadores de primer año en categoría C. En categoría autonómica, en juvenil B, sí que hay jugadores de primer y de segundo año. Y luego en división de honor, máxima categoría juvenil, en el A, hay jugadores de segundo y de tercer año, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, yo puedo decidir si coger segundo o primer año, ¿vale? De tercer año no, porque un tercer año que esté en juvenil C, pues no es lo idóneo. Entonces puedo coger jugadores de segundo año. Lo único que si cojo jugadores de segundo año, tiene que prevalecer el que ese jugador que conmigo esté de segundo año, sí o sí, le veamos validez para que último año de juvenil vaya a estar en el juvenil A. Entonces, por eso es más complicado que en mi caso un juvenil C tenga jugadores de segundo año, porque que los tenga yo y que sean potentes para el año siguiente estar en el juvenil A, para eso los tienen en una categoría superior o en 2 categorías superiores, como el año pasado en Nacional, el juvenil B de mi club. Entonces, yo totalmente lo comparto. Creo que juvenil C, la idea es hacer un buen equipo, hacer una buena piña de jugadores que estén contentos, que la competición les sirva y mucho, y el año que viene, pues bueno, puedan estar en juveniles B o, si se da la suerte, que puedan estar en división de honor. Yo tengo el año pasado uno de los jugadores, un lateral derecho, Miguel, que desde aquí, que veo que se ha conectado hace un rato, le mando un abrazo enorme y casi todas las semanas hablo con él. Tengo la suerte de que, y tenemos la suerte en el club, que este año está en el División de Honor y completando una magnífica competición. Entonces, más o menos es como lo trabajamos. En el anterior club, en el DOSA, pues sí que había 2 categorías de juveniles. Estábamos en primera y en segunda, luego en preferente y en primera, porque ascendieron los 2 juveniles, y ahí sí que teníamos un poco más de variedad en cuanto a las edades, porque era diferente, porque al no tener, eran categorías muy simultáneas una de la otra, y aquí sí que hay más salto de categorías en el Unión Adarve. No sé cómo lo ves tú. Sí, al final yo creo que la intención de todo club es buscar una progresión, tanto a nivel de club, ¿no? Para conseguir las categorías más altas, como una formación al jugador para que el jugador se pueda seguir formando, que comparto lo mismo que has dicho tú. Yo entiendo que en la categoría juvenil, porque hay muchísima gente que dice, no, sigue siendo formación, o otra gente que te dice, no, es que es competición y punto, aquí no hay formación, lo que no hayan aprendido ya no lo van a aprender. Es que yo pienso
que tú sigues aprendiendo, ya seas jugador, como entrenador, como preparador físico, como fisioterapeuta. O sea, al final tú vas a seguir aprendiendo con las experiencias que vas a ir viviendo. Entonces, yo entiendo que los jugadores al final tienen que seguir formándose y compitiendo, porque sí que es verdad que en la categoría juvenil abrimos un poquito más el abanico de competición y tenemos que intentar pues enseñar que, joder, que lo importante también es conseguir que compitas, que haya victorias, que el equipo se sienta reforzado, que tú mejores y progreses como jugador. Pero, por ejemplo, nosotros en el Nuevo Badía sí que es cierto que nuestro juvenil B, que es el que lleva Javi Guerra, que también se ha conectado, que le mando un saludo enorme, es un crack y es un entrenador con el que nos llevamos súper bien y estamos todo el día dialogando sobre este tipo de cosas. Sí que es cierto que tiene la mayoría de jugadores de primer año y está en juvenil primera, de hecho va tercero y creo que está a un punto del segundo, está haciendo una temporada increíble con un grupo de chicos increíble. Y sí que es cierto que muchas veces lo hablamos, joder Javi, es que mis jugadores son casi todos de primer año. Es que yo me enfrento a un equipo de tercero o un equipo de segundo y sí que mis jugadores son muy buenos, porque son jugadores que son muy buenos, vienen de jugar en categorías muy altas y técnicamente son, vamos, hay jugadores que son exquisitos, tácticamente se colocan muy bien, aparecen muy bien entre líneas, es un equipo y aparte lo trabaja súper bien, está muy bien trabajado, pero me meten en un campo pequeño, se ponen a jugarme directo con 3 tarugos así de delanteros y pierdo los partidos o empato los partidos o me cuesta mucho más asociarme. Entonces, al final, yo creo que es complicado. Por eso te decía que quería hablar contigo este tema, porque al igual que yo el año pasado, que nos enfrentamos en la liga, nosotros éramos un A y mi equipo estaba formado por vamos, una mayoría, menos 3 jugadores de los 20 en plantilla, 17 eran de tercer año. Entonces, claro, yo jugaba contra vosotros, yo jugaba contra el Rayo Majadahonda, yo jugaba contra el Sánchez también, por ejemplo, Sí, que eran sí, la sí, mayoría todos de primer año. de primer año y, joder, se podía ganar físicamente, pero, por ejemplo, en vuestro caso contra el Adarve, contra tu equipo, yo las pasé putas los 2 partidos. Me refiero, que no es como juegas contra otro equipo que son de primer año, arrasas, porque nosotros el año pasado llegamos a ganar partidos 10-1 o 8 o 7. Es decir, bueno, son de primer año, tampoco vienen de cadetes, ¿no? Son cadetes, ¿no? Lo que se suele decir son cadetes. Pero contra ti, joder, eran de primer año, pero es que físicamente estaban muy bien trabajados, tácticamente estaban muy bien y aparte el balón parado lo tenían muy bien trabajado también. ¿Sabes? Que eso es uno de vuestros fuertes. Entonces, tú tienes un equipo de primer año y tienes un campo, bajo mi gusto, pequeñito, ¿no? Para jugar. Es un campo muy pequeñito. Es un campo que favorece a rivales de tercer año. Sí. Físicamente. Físicamente sí. ¿Tú cómo lo planteas? Tú llegas y dices, viene el nuevo Badía de Javi a jugar el domingo. ¿Cómo lo planteo? Son gente muy grande, gente muy física, son de tercer año, nosotros somos de primer año. ¿Qué les dices a tus jugadores en el vestuario cuando te enfrentas a un equipo físicamente superior por la genética? Vale, yo me he dado la suerte de que tanto el año pasado como este año, los jugadores que tengo juegan muy bien al fútbol. Juegan por abajo muy, muy, muy bien al fútbol. Entonces, podemos jugar con esas dos bazas de jugar juego directo o hacer un juego más combinativo. ¿Qué ocurre? Que cuando haces juego combinativo, que sería lo ideal para gente a lo mejor para enfrentarte a jugadores de tercer año, como suele ser tu caso, pues corres el riesgo de que si pierdes en 3/4 o pierdes en campo contrario, estás muy jodido. Entonces, bueno, nosotros solemos combinar diferentes facetas en función de tiempos de juego para ver cómo así podemos entrar mejor en dinámica de partido. Hay veces que directamente iniciamos con juego directo, con esa segunda jugada que a los dos nos encanta coger, apretar tras pérdida y generar peligro cuanto antes en área rival. Y hay veces que pues te la juegas y tienes que jugar combinativo y habrá rivales como el año pasado, se me viene a la cabeza un Celtic Castilla que era de tercer año y que le podía salir muy bien desde abajo jugado perfectamente. O otras veces que te venían a apretar arriba y no podías jugarle. El Villanueva Pardillo, allí en su campo, nos dejaba jugar en inicio en primer tercio y eran 2 tercios cuando te esperaba y ahí jugar. Pues nosotros en esos partidos, y mira que allí al Villanueva Pardillo, en Los Pinos, allí se lo pusimos súper difícil. Empezamos a ganar nosotros y luego, pues bueno, por X o por B, por físico posiblemente, porque ellos eran todos, casi todos, el 80% del equipo era el tercer año y nosotros pues éramos de primero, se nos complicó la cosa y perdimos 2-1 el partido. Pero teníamos dos facetas de poder empezar jugando y cuando más nos apretaban,
tener salidas en juego directo o cualquier otra acción que nos pudiera sacar por bandas. Yo lo que te decía, el otro día hablábamos de sistemas de juego, preguntabas también tú por las redes sociales y te decía, es que es función del rival. Yo lo trabajo así, en función del rival. Me gusta siempre ir a ver 1 o 2 partidos de los que tengo de los rivales siguientes y en función del rival planteo el sistema de juego. Y entonces, en función del sistema de juego, planteo las acciones que creo o que se van a dar en el partido. Por eso te digo que sí que en ganapanes se puede jugar y muchas veces nosotros los entrenadores de la Darbe lo hablamos, de que los rivales van a ganapanes y dicen, joder, me meten en esta jaula, todo juego directo, pues indudablemente te digo que no, porque se puede jugar perfectamente, hay que saberlo cómo jugar, hay que saber jugar tus bazas, hay veces que se puede jugar, hay otras veces que no, y lo que dices del acciones a balón parado, pues bueno, ya que no tienes una baza, en mi caso, como puede ser la experiencia de tercer año, pero sí que tienes esa baza de que vienen de cadete autonómica la mayoría y que juegan muy bien por el suelo, pues tienes otra segunda palanquita que puede ser las acciones a balón parado, que en nuestro caso a mí me gusta mucho trabajarlas, soy un friki de las acciones a balón parado, sea en saque de banda, sea córner, sean faltas frontales, faltas laterales. Entonces, bueno, de pequeñas pildoritas desde inicio de pretemporada yo las trabajo y luego voy reforzando o animando a meter más durante la temporada con los jugadores que van cogiendo poco a poco. Vale, te iba a preguntar, porque aparte, a ver, juvenil es una categoría que sabemos que es prácticamente la categoría donde el jugador de alto rendimiento, el que llega a buena categoría, da el salto a, puede ser un tercera, un segunda B, que son categorías muy complicadas de llegar siendo senior de primer año, pero hay muchos que lo hacen. A mí me ha pasado este año, no sé si ahí también te habrá pasado, que yo llegué y me dijeron, no, es que si quieres ese jugador, porque a mí me gusta mucho hacer scouting, porque yo a falta de 3 meses de que finalice la competición, el año pasado, por ejemplo... Finaliza una, empieza otra y ya 3 meses antes tienes cogido. Claro, hay muchos entrenadores que dicen, joder, es que vaya equipo, es que yo no puedo trabajar nada con esto, es que tengo que jugar por abajo y a mí me gusta jugar por arriba, o tengo que jugar por arriba y a mí me gusta jugar por abajo. Entonces, lo que no se dan cuenta ese tipo de entrenador, que muchas veces yo hablo con compañeros míos, es el ser entrenador, ahora mismo en el fútbol base, no es me siento en el banquillo, dirijo el partido o hago una metodología, preparo los entrenamientos, lo hago todo bien. Es que si tú tienes un equipo que no es acorde a la categoría, tú lo vas a pasar mal. Exacto. Entonces, para mí, el trabajo de la labor del entrenador de la temporada no comienza en agosto, en pretemporada. Para mí comienza en abril. Entonces, al final, muchas veces tú vas a ver jugadores, joder, pues este chico me gusta, me interesa este otro chico, me vendría muy bien para el perfil de lateral derecho, o es lo que yo busco. Muchas veces dicen, es que el entrenador se tiene que adaptar al equipo. Y obviamente el entrenador se tiene que adaptar al equipo, está claro. Por supuesto. Pero si yo puedo jugar con los cromos y decir, este mediocentro, es que es mi estilo de mediocentro, un tío grande, un tío fuerte, físicamente mira qué recorrido tiene. Oye, ¿te quieres venir? Y tengo ese cromo ya, al final es como que estás poniendo tu seña de identidad y los jugadores tienen su propia seña de identidad y vais todos de la mano. Al final yo creo que lo que nos ha dado bastantes éxitos durante estos años. Entonces, yo lo que quiero saber es, yo me encuentro con un jugador que me dicen, es que si lo quieres tienes que hablar con su representante. No sé si te habrá pasado alguna vez. Y yo llego y digo, pero ¿y el padre? No, el padre no, el representante. El eterno mundo de los representantes. Increíble. Y me dan el teléfono de Juanito, el representante de tal. Llamo al representante, oye, mira, que estoy interesado en tu jugador, si no te preocupes porque vamos, nos presentamos y vienen con el jugador a darte la mano, a presentarse, pero el jugador no entrena. O sea, es como todo muy profesionalizado y yo creo que a lo mejor me meto en donde no me llaman, pero yo creo que demasiado profesionalizado. Porque al final es lo que estamos hablando, que sí, que el jugador tiene una proyección y obviamente tiene que conocer el club, las instalaciones, a la persona que le va a dirigir y yo ahí no entro. Pero al final no nos olvidemos que esto es una categoría, esto es un juego, es decir, es un deporte, es algo que te tiene que salir, es algo que tú quieres realizar. Entonces, todo este tema de representantes a mí sí que es cierto que me chocó bastante porque yo estaba acostumbrado a tener una relación con ese futbolista. Yo hablo con el futbolista, yo le digo, oye, me parece que tienes que hacer esto, esto y esto, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te hace falta para mejorar o para jugar más? O
o lo que sea. La verdad es que me chocó bastante y sí que es cierto que este año es cuando he dicho, joder, si es que tengo en mi equipo 6 o 7 jugadores con representantes, que al final tomé la determinación de decir, yo hablo con el jugador. A mí muchas veces me llamaba, oye, ¿cómo le ves? Que te lo cuente él. Yo es que ahí directamente no quería entrar, que te cuente el jugador, el cómo lo está viviendo, lo que el jugador necesita, me va a tener a mí, va a tener a David, que es nuestro segundo entrenador, a Carlos Rubio, a Nacho Pozuelo, a César, o sea, va a tener a todos, pero hablas con el jugador. Porque si yo hablo con el representante y ese jugador juega, es que juega porque es que habla con el representante. Claro. Es que juega porque es que el representante lo ha dicho. Pero al final es un tema que me gusta más mantenerme alejado. Entonces no sé cómo lo ves tú, si te has encontrado alguna tesitura de este caso y cómo lo has gestionado, porque al final dentro del grupo esto tienes que gestionarlo. Los jugadores saben quién tiene representante, quién no, Por si se supuesto. mueve mucho, se mueve poco. Y al final, yo, por ejemplo, la determinación que tomo es decir, aquí somos todos iguales. Y aquí va a jugar el que más lo merezca. Y me da igual que tenga representante, como si tienes una casa en la playa, como si tienes novia, como si no tienes novia. O sea, al final, Pues, para mí es fundamental que cada jugador se gane su puesto y consiga jugar gracias a su esfuerzo. no, Entonces, eso está a ver claro. cómo te toca a ti, cómo te toca a ti este tema. Eso está claro. Para mí todos los jugadores son iguales, tengan o no representantes. Es lo que decías tú un poco. Nos estamos profesionalizando cada vez más. Pues bueno, antes los cuerpos técnicos, por tocar otro palo, tenían dos personas, primer y segundo entrenador que hacía a lo mejor de delegado. Y cada vez, pues nosotros mismos los entrenadores queremos más personas que nos enseñen y que también aprendan de nosotros o nosotros también aprender de esas personas. Entonces, al igual que esto se está profesionalizando, pues también la labor del representante, pues bueno, cada uno tiene su trabajo y la labor del representante siempre ha estado ahí, pero cada vez coge más fuerza y cada vez coge más fuerza en fútbol base y en nuestro caso, que lo tenemos que vivir en categoría juvenil. Yo el año pasado firmo por el Adarve en junio-julio y ya desde que firmé con el Adarve tuve en contacto con un representante que se me presentó, me preguntó las necesidades que tenía. Había veces que me preguntaba por las necesidades y otras veces directamente me buscaba en los jugadores. Y bueno, eternamente agradecido a él porque hicimos un buen trabajo y el año pasado hubo 3-4 jugadores que venían bajo su legado, por así decirlo, pero sí que hablaba sí que hablaba al principio de tú a tú, sí que me gustaba tratar de tú a tú con él, pero cada uno hablaba de su parcela. Él no se iba a meter en mi parcela futbolística y de campo ni de entrenamiento, y él sí que me decía, él lo que más me aconsejaba era de esa gestión mental, por así decirlo, con los jugadores, esa gestión física que a lo mejor le veían poca carga a los entrenamientos y le querían meter por su parte más. Yo ahí sí que le trataba de pillar un poco porque no me gustaba que se metiera tampoco en el físico, porque podíamos no gestionar bien las cargas del jugador, incluso que yo le estuviera gestionando bien la carga en el entrenamiento, pero luego fuera de eso, la carga fuera mayor y se pudiera convertir en una lesión de lo que fuera. ¿Vale? Entonces a mí sí que me gustaba. Pasa mucho eso, No te voy a decir que me gustara tanto el trato con él. Al principio sí, porque es una persona que te puede ayudar a encontrar jugadores que llegado un momento tú ya has gastado tus balas y ellos van a tener infinitamente más, porque ellos, tú decías que la temporada de un entrenador empieza en abril, cada vez más tiene que empezar antes, es decir, no debe parar la temporada de un entrenador, sino que ir buscando jugadores continuamente, pero ellos es su trabajo. Entonces, como es su trabajo, pues tienen más balas y ellos te pueden ayudar más en cuanto a llegar en ese último momento, ese mes de agosto, incluso septiembre, con liga empezada, a esa pieza que te faltaba, firmarla y que pueda ser tuyo para la temporada. Entonces, bueno, tener un trato cordial, pero que saber dónde está mi sitio y dónde está el suyo. Eso es muy importante porque al final es lo que hablamos. Yo tuve el caso de que sí que es cierto que un chico se intentó meter en mi parcela preguntándome, oye, y si no juega, pues no pasa nada, buscamos una salida. Estamos en la jornada 4. Tendrá que trabajar él, si no, la información muchas veces que le estás metiendo al chico es decir, ¿no juegas? Pues te saco y te meto en otro equipo donde juegues. El entrenador no tendrá ni idea, ¿no? Trabaja.
trabaja, y si trabajas y a lo mejor haces caso a lo que se te está diciendo, conseguirás jugar, conseguirás mejorar y a lo mejor el año que viene estás en una categoría superior. Entonces, al final, tuvimos la suerte de que el chico se puso las pilas. Es decir, el chico que venía, bueno, era un chico un poco difícil y al final se puso las pilas, empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar y es que ha jugado casi toda la temporada. O sea, a partir a lo mejor de la jornada 7 ha jugado todo. Entonces, al final sí que es cierto que es lo que tú dices. Es una cosa necesaria actualmente en el fútbol, sobre todo en la categoría juvenil, porque llegan a muchos más sitios que nosotros, pero cada uno tiene que saber cuál es su parcela. Yo entreno, yo dirijo y tú eres representante, tú obviamente pues te encargas de traer jugadores o de llevarles al club que tú consideras que puede ser más acorde a sus características de juego, ¿no? Eso es. Quiero hablar de modelos de juego. Hemos hablado un poquito, ha salido un poquito del tema del juego directo. Quiero hablar de modelos de juego, quiero hablar de fútbol directo, de fútbol combinativo, incluso de mixto. Pero claro, ahí tenemos un dilema, ¿no? Hay muchísima gente que es como que el que hace juego directo, eso no es fútbol, ¿no? Eso es pegarle arriba y tiene un tío grande, ¿no? Está ganando, ¿no? Ese equipo gana porque tiene un tío grande y se la quita de en medio y eso no es fútbol, ¿no? Hay muchísima gente que lo dice así. Pero claro, al igual que tú entrenas un fútbol combinativo, ¿no? A través de muchísima gente. Oye, pues a mí me gusta sacar el balón jugado desde abajo, yo meto a mi medio centro entre los centrales, generar una superioridad numérica, aparecen interiores entre líneas, viene un media punta, aparece entre líneas. Eso se trabaja, eso se entrena en una posesión, o tácticamente les pones a jugar un fútbol reducido, o les pones a jugar una situación real. El juego directo se entrena. Hombre. Cuéntamelo. Hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe y debería de entenderlo. ¿Y cómo se entrena? Es decir, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el juego directo, ¿vale? Me gusta muchísimo el juego directo. También es que he tenido la suerte de que a mí me ha ido muy bien con ese tipo de juego por las características de jugadores que teníamos, ¿no? Yo siempre me he adaptado. Hay muchísimas veces con otros equipos que he jugado mucho más combinativo o he jugado mixto, porque no tenía centrales con buena salida de balón. Entonces buscábamos una diagonal y en 3/4 de campo ya sí que es cierto que nos asociábamos mucho más, con gente quizá más técnica. ¿Cómo se entrena el juego directo? ¿Tú cómo lo entrenas? Yo como lo entreno, hay muchas formas de entrenarlo y cada vez vemos más. Pero ¿cómo lo entreno yo? Pues trabajamos las caídas, media punta a punta, extremo, trabajamos los bloqueos. Muchas veces se nos ha dado el caso de que ha habido que jugar con el central más fuerte o más aguerrido que teníamos, jugar el inicio del partido para crear superioridad y crear bloque alto en 3/4 con nuestro central delantero centro. El año pasado con Luis, este año ha habido veces que lo he hecho con Rodri. El año pasado también en alguna ocasión recuerdo jugar la Copa Guangzhou el año pasado en junio contra el Leganés con Sánchez arriba, buscando esa sorpresa, ¿vale? Pero se puede jugar de muchas maneras y en este caso de el juego directo, en nuestro caso yo lo que entreno es, como te he dicho, con caídas, hacer muchos ejercicios de juego combinativo en medio campo y que salir por un lado para hacer una caída de ese extremo o el lado contrario jugando con el otro extremo con una peinada del delantero, ¿vale? Pero para mí no es tan importante las caídas, sino el juego directo. Para mí el juego directo, sí, está claro que el juego aéreo es una parte del juego directo, pero para mí la segunda parte del juego directo es la segunda jugada. Es lo más importante. Para mí es lo más importante del fútbol, pero del fútbol de todo. Totalmente. Porque después de la primera jugada, si esa primera jugada no ha acabado un gol, que es el objetivo único del fútbol, te va a venir una segunda jugada. Y después de esa segunda jugada te va a venir una tercera. Entonces, la más directa de esa primera jugada es la segunda. Para mí, trabajar la segunda jugada es vital. Estar bien posicionado, el adelantarte a los rivales, el tener ya en mente hacia dónde voy a salir para transitar esa tercera jugada. Entonces, para mí es vital. Sí que lo juego mucho el juego directo, pero como te he dicho antes, tengo la suerte de que los jugadores que vienen de Caete A y Caete C, que son los dos de segundo año, que son los de primer año de juveniles, juegan muy bien por el suelo y puedo jugar muy bien tanto una faceta como la otra en diferentes acciones del partido o dependiendo del rival, jugar de una manera o de otra. Yo
al final muchas veces cuando estás en una categoría que te exige, una categoría que hay mucha intensidad, que hay muy buenos jugadores y muy buenos técnicos, al final yo lo que, cuando entro en el vestuario al principio de año, en función de los jugadores que tú tengas, yo lo que les digo es, tenemos que ser los mejores haciendo algo. Este año, por ejemplo, yo entro con un grupo de jugadores porque al final, cuando tienes muchos jugadores que ya has llevado o del club que les conoces, que hablas con ellos, es mucho más sencillo porque tienes una camada que te está arropando. Pero cuando llegas, por ejemplo, este año nosotros, que solo han repetido 3 jugadores del año pasado y todos son fichajes nuevos, porque han pasado la generación de tercer año a senior, y tienes 2 chicos que han jugado en Villaviciosa, 2 chicos que vienen de cadete de Alcorcón, un tío que ya ha jugado en Autonómica en el Alcorcón 2 años y es tercer año, otro de su padre y de su madre, o sea, 2 del Atlético de Madrid, de juvenil C. O sea, al final es como decir, joder, es que tú has jugado una cosa, tú has jugado otra cosa, tú has jugado otra cosa. Ahí está lo bonito de Claro, nuestra gestión. eso es, la gestión y la dirección del grupo. Entonces, al final es decir, vosotros habéis jugado a esto, pero ahora vais a jugar a esto y vais a confiar en esto. Al final, muchas veces, yo creo que muchas veces la clave del éxito es que los jugadores vean que lo que tú les dices les aporta. Hostia, me ha dicho el entrenador que busque la espalda del lateral, que suele incorporarse mucho a nivel ofensivo, porque el tío lo ha visto, joder, es que qué friki es mi entrenador, ¿no? Que lo ha visto y me está diciendo que suba, y es que me he colado 5 veces y vamos ganando 2-0. O sea, al final es como decir, si yo te digo esto, no te lo digo por X o por Y, sino te lo digo porque es que tienes que hacer esto, porque yo sé lo que tienes que hacer y yo sé lo que te va a venir bien a ti. Y cuando los resultados se dan con eso, al final confían en ti y es en lo que consigues hacer un grupo. Y al final a nosotros casi siempre nos ha venido bien, ya te digo, el juego directo, ser un equipo muy pesado, ser un equipo muy férreo, muy físico, que me superas la línea y los jugadores vuelven a trazarla otra vez para que toques de cara y tengas otra vez otros 8 jugadores por detrás del balón que dices, si es que es imposible entrar, es que es imposible. Mira, me acuerdo este año, una referencia, cuando jugamos contra el Rayo Vallecano en nuestra categoría, en Juvenil Autonómica, en el Grupo 1, iba primero, lo llevaba Maya, que un saludo a Maya, que nos hemos hecho bastante amigos, y porque él cogía los equipos que dejaba yo. Al final hemos tenido muchas conversaciones y bueno, al final ha acabado en el División de Honor porque bueno, destituir al entrenador y la verdad es que es un profesional como la copa de un pino. Y él viene a mi campo, él viene aquí a jugar siendo un equipo de segundo año, porque es, aunque sea la letra C, es el Juvenil B, son de segundo año, son los que querían optar a volver otra vez a recuperar la categoría nacional. Y claro, yo voy a ver a Rayo Vallecano, y yo he ido a ver a Rayo Vallecano antes, y tenían un jugador que llevaba 16 goles, que se llama Sier, que es un espectáculo, es un chico zurdo que es, vamos, a mí lo me conozco, encanta. lo conozco. Como Messi, ¿sabes lo que hablaba con Amaya? Es la hostia, o sea, es un tío que es la hostia, es buenísimo. Y claro, tú llegas a tu campo, viene el Rayo Vallecano, los jugadores les ves que a muchos les tiemblan las piernas, que jugamos contra los líderes, que van por delante del Madrid. Hostia, es que van por delante del Madrid, es que es una cantera. Y llegas al vestuario, me acuerdo yo y les dije, jugamos 1-4-4-1. ¿Y el que sobra, mister? Digo, el que sobra, con Asier. ¿Cómo que el que sobra? Sí, sí. Marcaje individual. Ese tío no toca un balón desde que sale al campo. Es decir, si el tío va a beber agua, tú vas detrás suya. Pero aunque vaya a beber agua, tú vas detrás suya. O sea, al final nos salió fenomenal, ¿eh? O sea, la verdad es que fue un planteamiento y los chicos lo entendieron a rajatabla, lo efectuaron a rajatabla. Nos empataron en el 93. O sea, íbamos ganando 2-1 en nuestro campo. Fíjate. Campo pequeñito, todo el equipo replegado en nuestro campo. Es que era imposible entrar. Yo me acuerdo que no tenían ni ocasiones de gol. Y Pepito con que no se mueva, que no haga nada. Y a la que recuperamos, generamos contraataque. Al final íbamos 1-1, metemos el 2-1, porque este chico, que es el mediocentro, viene a recibir un balón, claro, el mío pegado, no recibe nada, cortamos contra, generamos un contraataque por banda derecha. Este chico, Asier, va a defender al mío de banda derecha y el marcaje individual se queda solo en el área. Da pase y gol. O sea, me refiero que al final... Entonces, te sale eso, empatas con un Rayo Vallecano, que has podido ganar un Rayo Vallecano, y los jugadores dicen, hostias, tío. O sea, estamos haciendo las cosas muy bien y confío en esto que estamos haciendo. Todos confiamos en lo mismo y todos remamos y jugamos a lo mismo. Yo creo que esto es muy importante, ya sea juego directo, juego combinativo, juegues a replegar en intensivo, juegues a replegar en 3/4, inicies presión en saque de puerta, inicies presión en tu campo, como hablábamos del partido en 3/4. Al final es importante que lo que tú quieras transmitir, los jugadores lo comprendan, lo entiendan y lo ejecuten.
Eso es. Eso es lo que yo considero que es lo más importante, independientemente del modelo de juego y los sistemas de juego, que podrás jugar, lo que hablamos muchas veces, en función del rival, un 4-3-3 o tener ya de premisa un 4-4-2. Al final lo más importante es eso. Quiero que me cuentes algún partido que recuerdes de esta temporada que sea para ti, pues como el que te he contado yo del Rayo Vallecano, que al final dices, joder, es que hemos empatado un Rayo Vallecano, es la hostia, hemos hecho un planteamiento cojonudo, ha salido todo bien, los jugadores han dado todo, han conseguido ejecutar todo lo que hemos planificado durante toda la semana. Un partido esta temporada que tú digas, todo lo que hemos planificado ha salido y ha sido con intensidad, con tensión. No me vale un 5-0, me vale un... Hemos ganado en el último minuto. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué partido recuerdas tú que sea un partido modelo? Me lo pones difícil, ¿eh? Me puedo quedar con el último, además. Me puedo quedar con el último contra el Santa Ana, que fue... Veníamos de lesiones y nos costaba... Bueno, llevamos... Joder, este año hemos tenido muy mala suerte por las lesiones y llevábamos como 2 o 3 semanas perdiendo jugadores continuamente. Y ya esa semana por fin conseguimos recuperar a todos los jugadores. Nos ponemos los 22 a entrenar, pero iba a ser un partido muy físico allí en su campo, en el Andrés Navarrete, y sabía que iba a ser un partido muy, muy físico, porque igual es un campo muy pequeñito. Muy complicado. Los partidos suelen ser sábado por la tarde, domingo por la tarde, la gente va mucho a ese campo, tienen mucha afición, por así decirlo. La gente de su club aprieta mucho en ese campo. Y bueno, se nos planteó una situación un poco extraña, por lo que te digo. Jugadores que venían de lesión, me veía obligado, algunos, de convocarlos, otros de no convocarlos, porque corría el riesgo de que todavía quedaba mucha liga. No me jugaba ahí la liga, porque le sacábamos, si no recuerdo mal, 5 puntos en el último partido y quedaba muchísima liga. Entonces no quería arriesgar. Entonces nos fuimos para allá y llevé a 2 cadetes A. Esa semana el cadete A jugaba contra el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid por un torneo no podía jugar ese fin de semana y jugó el martes. De hecho, fue el último partido, ahí cuando se decretó lo del estado de alarma, de no saber si sí o si no jugar. Al final jugaron. Pero bueno, me llevé a 2 cadetes A, un extremo y un delantero bastante buenos. Bastante buenos con respecto a lo que yo quería para ese partido, porque quería gente que... yo sabía que el Santa Ana le costaba mucho replegar y entrar por bandas, le dolía muchísimo. Entonces tenía este chaval extremo izquierda que va muy bien por la izquierda y un delantero que remata mucho, ¿vale? Entonces, bueno, yo ante esa falta de gol, ante esa lesión de delantero, ante esa lesión de más jugadores, pues pude plantear un partido bastante aguerrido. La primera acción del partido nos ponemos 0-1 ganando, una acción a balón parado, como tú dices. Nos ponemos a ganar 0-1. Luego nos remontan rápidamente y se nos ponen 2-1. Justamente antes del descanso nos meten el 2-1 de penalti. Sí que es cierto que después del descanso nosotros salimos apretando como el inicio de la primera y podemos marcar el 2-3. No, perdón. Ahí en ese momento marcamos el 2-2. Nos remontan, marcamos el 2-2. Eso es. Luego, pues bueno, es un partido que se juega mucho en el mediocampo, con muchísima lucha, con muchísima falta. El partido... El árbitro, por mucho que los 2 entrenadores le decíamos que no pitara, que ya eran juveniles, que no pitara a la mínima, pues apretaron desde inicio. El árbitro apretó desde el inicio y pitaba en todo momento, apretaba la falta. Entonces, bueno, pues un partido muy, muy, muy dinámico en cuanto al medio campo. Nos metieron a falta de 15 minutos el 3-2, que fue un jarro de agua fría totalmente, porque por lo que te decía, porque su grada apretaba muchísimo. Era un partido muy igualado, pues Unión Adarve, Santa Ana, 2 equipos del mismo barrio ahí de Fuencarral, de la zona. Pues bueno, al final, haciendo buen trabajo, los cambios salieron bien, pues una jugada, lo que te decía, que sufrían mucho por banda, supimos hacer una transición ofensiva muy rápida por banda izquierda y en ese momento, pues no sé si se nos apareció la Virgen o no, hicimos el 3-3 a falta de 5 minutos. Y ese sabor agridulce que se te queda a ti con el Rayo, a nosotros se nos queda
se nos queda en doble ocasión el día del Santa Ana, porque nos pitan una falta, mi delantero se queda detrás del portero y con la mano en la palma le cabecea el balón y hace gol y nos pita falta, ¿vale? Sin tener el balón cogido. Y luego ya en el último contraataque del partido, pues un jugador nuestro tira el muñeco dentro del área pequeña y nos la sacan. Entonces nos vamos con ese sabor agridulce de que, bueno, que habíamos competido muy bien ese partido, que podíamos haberlo perdido, que finalmente podíamos haberlo ganado si hubiéramos tenido un poco de suerte, que no la tuvimos y que quedó empate a 3 y que fue un partido que para recordar muy bonito. Al final son partidos que tienes con muchísima intensidad y que al final lo vas a recordar el año que sea. O sea, dentro de 2 años te vas a seguir acordando de este partido. Nos hemos ido a menos cuarto. Al final íbamos a decir a las 11:30 y que la gente pregunte lo que le dé la gana. Al final, pues eso, si queréis preguntarnos algo, tanto a Diego como a mí, que estaremos encantados de responderos las preguntas que podamos, porque al final habrá que responderlo de manera corta y concisa. Me han escrito a mí, me han dicho que si preferimos jugadores técnicos o físicos y para qué posiciones. Vamos a intentar ser un poquito escuetos. Físicos y técnicos. Para mí las dos. Para mí te tienes que quedar con las dos. No me puedo quedar ni... Esto es como quédate con papá o con mamá. Pues, me quedo con los dos porque se necesita físico tanto en primer, segundo, tercer año de juvenil, como se necesita técnica en primer, segundo año y tercer año de juvenil. Yo en nuestro caso, pues como te he dicho durante toda la conversación, técnicamente los jugadores que suben para mí son top, son muy buenos técnicamente. A lo mejor no tienen esa explosividad que necesita la categoría de preferente y ni ese físico que necesita la categoría de preferente, porque a lo mejor el 80-70% son de tercer año los rivales, pero bueno, la virtud es que lo van cogiendo ese físico durante todo el año y el técnico exactamente igual. Entonces, no me puedo quedar ni con una cosa ni con la otra. Yo pienso más o menos como tú. Al final necesitas jugadores físicos en muchas posiciones, al igual que necesitas jugadores técnicos en muchas posiciones. Te equivocas si quieres basar tu equipo en gente grande, en gente fuerte, que tenga mucho potencial físico y carezca de habilidades técnicas. Pero también te confundes si pretendes hacer un equipo que sea técnicamente exquisito, pero no tenga esa potencia física o incluso ese trabajo, porque al final tú puedes tener un jugador físicamente muy grande, pero luego no trabaja, ¿no? Entonces, yo pienso como tú, yo pienso que tienes que tener esos dos tipos de jugadores. Yo soy más de centrales físicos que técnicos, al igual que soy más de mediocentros físicos que técnicos, es decir, totalmente. A mí me gusta mucho jugar con el 4-4-2. Me gusta mucho que mis dos centrales sean dos centrales súper físicos, súper completos. Yo no quiero que mi central saque la pelota jugada en esta categoría, ¿eh? Yo no quiero que la saque jugada. Lo que quiero es que no pase ni un balón. O sea, que entre el portero y el central no pase ni un balón. Y también quiero que mis mediocentros sean así. Sí que es cierto que luego a los interiores y a uno de los dos delanteros con el 4-4-2 me gusta que sean gente muy hábil, gente muy técnica. Para lo que hablamos, esa segunda jugada, si la coge un tío físico que sea un todoterreno en el medio del campo, que sea súper bueno defensivo, pero que no tenga esa creatividad, en realidad es un balón que vas a volver a perder, porque no tienes tiempo en esta categoría autonómica para controlar y jugar rápido. Pero si metes en esa segunda línea jugadores más técnicos, más habilidosos, sí que es cierto que cuando cogen esa segunda jugada, se asocian entre ellos y es que da gusto. O sea, es que da gusto cómo recogen esa segunda jugada, cómo se anticipan, cómo juegan a un toque, cómo se hacen una pared, cómo meten un balón en profundidad, cómo se juegan al ataque. Entonces, al final, es lo que tú dices. Tienes que saber... Yo en mi caso, pues con el 1... Perdona que te corte. Yo en mi caso... No, en ese caso, con el 4-2-3-1, que por manera habitual suelo jugar en función del rival, ya te digo que dependiendo el sistema de juego en uno y en otro, pero el más común es el 4-2-3-1, y en ese 2 del medio campo sí que me gusta jugar en función también del rival, pero por lo habitual me gusta jugar con un jugador mucho más físico por delante de la defensa y uno más creativo, más habilidoso por delante, que enganche rápido con ese media punta, con ese delantero, con esos extremos. Pero ha habido momentos en los que si ha habido que poner dos mediocentros defensivos, pues ha habido que ponerlos, porque el juego lo destinaba, porque el rival jugaba todo el rato directo y había que ganar esa primera, esa segunda jugada. Entonces, en función, ya te digo, en función del rival. Mira, dice que es un cabroncete, aquí nuestro amigo Abraham, que estuvo con nosotros el año pasado, que dirigió al Zona Norte, no tuvo mucha suerte también en un equipo de primer año, pero compitieron muy bien. Dice que Lozano, el 5-5, fue el partido más bonito de toda la liga del año pasado, el cabrón. Y el cabrón me ganó a mí también.
O sea, el único partido que nosotros que ganamos la liga, o sea, que éramos la leche, un equipazo, el único partido que perdimos en nuestro campo, en el mini estadio, fue contra ellos 1-0. Que fue un partido que la verdad es que los chicos fueron muy bien, tanto los suyos como los nuestros, y al final se lo llevaron y te dice que si fue el mejor partido del año pasado. No me acuerdo, no lo vi, ¿eh? No lo vi. Posiblemente el que más jugadas y más desaciertos, tanto de un equipo como de otro, sí que fuera, porque recuerdo que no sé si llevábamos 15 minutos de partido y hoy íbamos perdiendo 3-0. La verdad que fue un jarro de agua fría porque, pues igual que el Santana, un equipo muy, muy cercano, más cercano todavía al zona norte, pero bueno, supimos reponernos y no recuerdo muy bien, no sé si nos fuimos 4-1 o no recuerdo muy bien cuánto nos fuimos al descanso. Hubo una diferencia, eso sí me acuerdo que hubo una diferencia de mucho y al final se empezó a equiparar en la segunda pero tenía esa espinita y con mi compañero lo hablaba y los jugadores súper convencidos de que ese partido se podía dar la vuelta, de que haciendo bien las cosas, haciendo una buena segunda parte, le íbamos a dar la vuelta. Y así fue, salimos en el descanso con unas ganas terribles y al igual que nos fuimos al descanso, mira, dice Abraham, 3-1 perdimos, pues creo que le dimos la vuelta, nos pusimos 3-4, luego nos empataron 4-4, nos pusimos 4-5 en el minuto 90 y la última jugada del partido, pues una jugada, al igual que nos gusta hacer el año pasado, nos gustaba trabajar mucho las acciones a balón parado, pues nos costaba defender los saques de banda. Y al igual que en zona norte también encajamos uno en el Celtic Castilla, que nos privó de los 3 puntos, en segundo palo llegó un gol que nos metió para adentro el gol y acabamos 5-5 en un partido que fue súper exigente, pero que no se llevó ninguno y que fue muy bonito, la verdad. Mira, dice Carlos Lebrero, que es el entrenador del Galapagar, que es un entrenador igual como la Copa de un Pino, de hecho es profesor de táctica en la Federación de Fútbol de Madrid. Tengo mucha relación con él y hablamos también mucho de fútbol casi todos los días. Dice, Javi, cuenta un poco cómo es la planificación de pretemporada tuya a la hora de planificar tu sistema 1-4-4-2, fomentando un juego directo y de segunda jugada, porque si hay alguien experto en eso eres tú. Muchas gracias, Carlos. Experto de momento, pero bueno, algo me gusta. La planificación al final, lo que yo hago con los jugadores es que a nivel táctico sean perfectos. A mí yo veo el fútbol como una partida de ajedrez. Yo sé las fichas que tengo, yo sé que cada ficha, yo sé que el peón mueve de uno en uno y come en diagonal. Y sé que el alfil va en diagonal y la torre va recta. Es decir, yo sabiendo mis jugadores, aplico el sistema de juego y el modelo de juego. Sí que es cierto que casi siempre empiezo con un 4-4-2 por lo que hemos hablado, porque al final yo me busco la vida para tener un tipo de jugador que se asocie más a mí o a lo que yo quiero jugar en esa categoría. Entonces, yo lo que hago con el 4-4-2, lo primero es a nivel táctico. Yo separo entre líneas. Yo les hago ejercicios divididos por líneas. Lo más importante que les hago es las basculaciones. Cuando el pelota está aquí, cómo tiene que ir uno y tienen que cerrar el resto por detrás. Cuando el jugador viene aquí, cómo tiene que salir uno y cerrar el resto por detrás. Lo más importante para mí es que el equipo esté organizado. Es decir, ese 4-4-2 tiene que ser perfecto. Ya repliegues intensivo en 3/4 o presión intensa. Pero en cada momento tienes que saber lo que tienes que hacer. Entonces, trabajamos mucho a nivel táctico. Es un verdadero rollo trabajar la táctica, porque al final al jugador lo que le gusta es la situación real, el juego, pero sí que hay veces que hay que hacerlo de manera más analítico, sobre todo a principio de pretemporada o a principio de temporada. Entonces nosotros nos basamos en fomentar un grupo muy sólido, unas basculaciones muy sólidas, que no se nos descuelguen los interiores, porque hay muchas veces en el 4-4-2 que el equipo se parte, se genera un 4-2-4. No. La línea de 4 va perfecta. Es como si hicieras el ejercicio de pequeñitos que hacíamos en primaria, que cogíamos una cuerdecita, íbamos todos a un lado y otro con una cuerda. Sí. Es prácticamente lo mismo. Yo tengo que ver que las líneas están perfectas. Soy muy friki de eso. O sea, yo juego contra un equipo y si el interior no está abajo, ya es llamada la atención. Tienes que estar en tu sitio. Cada jugador tiene que estar en su parcela. Y luego el juego directo, a mí me gusta llegar al campo contrario sin riesgos, ¿vale? Es decir, a mí sí que es cierto que yo puedo jugar a dos maneras. Repliegue intensivo y cuando entran en mi campo, bien organizaditos, bien cerraditos, y cuando entran en mi campo generar una presión, por lo general a banda, y salir con un desmarque de uno de los dos puntas arriba y todo el equipo finalizar. Depende del campo en el que esté y el rival en el que esté. Si es campo grande, obviamente me voy a cerrar porque es una locura ir a presionar a los equipos de nuestra liga que te la sacan jugada con 3 paredes. Y luego la otra manera, sobre todo en campos pequeños, sí que es cierto que me gusta presionar la salida de balón por si hay un error anterior o hacer que ellos golpeen para yo tener el balón lo antes posible. Entonces, al final, ese juego directo se trabaja en situaciones reales. Yo trabajo en situaciones reales de juego, separando lo que te he comentado, separando con líneas o incluso haciendo mucho golpeo en largo, con mucho despeje de cabeza y con 2 jugadores que salgan del mismo sitio para ganar la pelota. Que sean los medios en el medio, los laterales en lateral. O sea, al final es fomentar muchos juegos donde haya segundas jugadas,
muchos golpes en largo, muchas posesiones en la cual el balón vaya por arriba, que tengas que peinar y que aparezca otro y la saque hacia afuera, hacia el comodín de fuera, y que puedan gestionar todo eso. No me voy a enrollar, que nos han hecho una pregunta y es casi la hora. Me han escrito a ti, Diego, bueno, nos han escrito cómo llevéis la gestión de la plantilla, como habéis dicho, el juvenil de aprendizaje y la competición van de la mano. Quiero saber cómo gestionaríais minutos de juego y sus consecuencias. Bolu, ojo, es que eso es jorobado, ¿eh? Es que esa pregunta que hace aquí Bolu es jorobado. Bueno, pues como he dicho al principio, puede haber una parte de aprendizaje, pero hay un 80% para mí de competición. Entonces, al igual que lo digo al inicio de pretemporada, soy muy cercano con los jugadores, me gusta ser cercano, como lo han sido conmigo. Me considero un entrenador joven, que ellos también son jóvenes, y me gusta estar mucho en contacto con el jugador. Entonces, le tengo prohibido que el padre me venga a hablar. Yo hablo con el jugador. Si el jugador se encuentra mal, yo lo voy a ver. Si el jugador se encuentra mal y no lo veo, que se acerque a mí. Entonces, a mí me gusta estar en contacto con el jugador. Y minutos. Es que cuando firman la ficha en junio o julio, o cuando la firman en agosto, pero voy a tener minutos, pues es que no te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque cada partido va a ser un mundo, cada semana va a ser un mundo. Vas a volver de la lesión, en función de cómo te tomes la lesión, vas a tener más minutos o menos. Hoy serás, y esto se ha dado el año pasado y este año, hoy serás titular, pero es que a lo mejor la semana que viene, si su juego no se adapta a lo que necesita el partido, a lo que necesita el rival siguiente, a lo mejor se la grada. Porque es que soy así, me gusta jugar en función del rival. Y sí, si el rival te jode el planteamiento en el minuto 5, pues habrá que buscar un plan B que ya tendrás buscado anteriormente durante la semana. Pero no por eso vas a repartir minutos. Lo puedo repartir si están en igualdad de condición o en igualdad de condición física entre los porteros, y me gustan mucho los laterales. Si los tengo de igual manera, sí que pueden rotar más. Pero si no están de la misma... El año pasado, Sánchez, Miguel, los dos laterales derechos estaban muy similares en condición física. Luego sí que es cierto que jugaron los dos de centrales varios partidos, pero si no se da esa manera, es que no vas a regalar minutos, porque el año siguiente van a ser juveniles B y no se van a regalar minutos. El año siguiente van a ser juveniles A y no vas a regalar. Ni el año siguiente vas a ser aficionado, vas a estar en tercera o en segunda B, o vete tú a saber dónde estés, y no van a regalar. Entonces, cuanto antes cortemos eso, creo que es la categoría juvenil es la que se debe de cortar. Yo, por ejemplo, sí que es cierto, respondiendo a Bolu también, como has hecho tú, nosotros siempre decimos que si el equipo está bien, no se toca. Es decir, si yo vengo de ganar, como ganamos al Fuenlabrada, que hicimos un partidazo en la Aldehuela, que iban también arriba, que ganamos 1-2 y ganamos con 1-2 y ganamos con 10, que ese partido para mí, aparte del Rayo Vallecano, ha sido un partidazo. Yo, como le digo a un jugador que ha jugado contra el Fuenlabrada, que ha ganado 1-2 con 10, o sea, un derroche físico que no podía ni con las botas, que hemos conseguido remontar, que al fin de semana siguiente no va a jugar porque es que hay otro que viene a entrenar los 3 días y también se esfuerza. No. Es difícil, porque es muy difícil, porque al final, joder, a mí me gustaría, yo tengo una plantilla de 24 jugadores, tengo una plantilla bastante amplia. A mí me gustaría que jugaran los 24 todos los partidos, pero es una labor muy complicada y sí que es cierto que vas a quedar mal con muchos jugadores. Es que no me sacas, que sacaste otro. Y muchas veces los padres, como hablamos, ellos mismos, los jugadores, los representantes, no lo van a ver, porque pueden estar envenenados desde otros lados. Entonces, al final, nosotros la manera de gestionarlo es en función del rendimiento. Sí que es cierto que en muchos partidos a lo mejor se ha esforzado mucho ese jugador que te has llevado convocado y vas ganando 3-0, 4-0 y dices, oye, pues le voy a dar minutos, a ver cómo lo hace, o a ver cómo lo trabaja, o a ver si consiga ganarse el puesto. Pero por lo general nosotros nos llevamos siempre, todos los fines de semana, a competir los 16 que más preparados para la competición estén. Porque para nosotros el aprendizaje, aparte de aprender en los partidos, una serie de aprendizajes a nivel de solidaridad con el compañero, que también lo promovemos mucho, intentamos que todos sean una piña y entre ellos se respeten un montón. Aparte de ese aprendizaje, nosotros lo que buscamos es una competición, y esos 16 que van a competir a muerte. Y si me tengo que volver a llevar a esos 16 al siguiente partido porque ha salido bien, me lo volveré a llevar. Y si ganamos 4 partidos seguidos, me llevo a los 16. Y habrá jugadores que digan, hostias, es que vengo todos los días a entrenar y no me lleva convocado. Y estoy entrenando a lo mejor que el otro chico. Ya, pero es que ese chico el fin de semana pasado metió 2 goles.
hostias. Y me refiero, sí que es cierto que es muy difícil gestionarlo. Nuestra manera de gestionarla es esa. Y nosotros somos directos, nosotros no mentimos. Yo llego el primer día, se van a hacer así las cosas, nos vamos a llevar a los 16 que mejor consideremos que estén, como dices tú, en base del rival, en base de todo. Y Totalmente. se aplicará. Quedan 0,25 segundos. Nos vamos a despedir, Diego. 23 segundos. Perfecto. Corta el vídeo. Muchas gracias, chicos. Nos Muchas volveremos gracias a ver. Vale, a ti, Diego. Javi. Muchas gracias. Y Chao. gracias a todos, ¿vale? Un saludo. Un saludo a Chao. todos.